Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Anderson, ¿cómo estás? Bueno, gente, ya estas es las últimas clases, ¿no? Que acabamos mañana, básicamente. Entonces hoy vemos dos temitas y mañana uno y listo. Este, yo les pondría los temas. El jueves y viernes podrá resolverles dudas. Y la evaluación sería de nuevo lunes y martes. Y salimos de eso, ¿de acuerdo? Pero entonces el lunes tienen que. Esa que hacen siempre de no, profe, no tenemos preparado, no sé qué. Para el lunes no nos sirve. Porque el lunes tendrían que pasar la mayoría de grupos y los que faltan el martes. Porque si no nos toca hacer algo, pedir sala o algo así para jueves, viernes y eso. Y ya casi que no hay tiempo para esas clases de cosas. ¿De acuerdo? Esas salas van a estar reñidísimas. La única oportunidad es las de la clase que nosotros tenemos y yo las garantizo hasta el martes de la otra semana, porque después yo sé que vienen muchos exámenes de escuela. ¿Estamos de acuerdo? Que van a tener todo listo de hoy en ocho. Sí, Sí, gente. señor. Bueno, normalmente lo tienen entre semanas, es decir, la evaluación de dudas empiezan el lunes y el jueves ya tienen las cosas, el jueves y viernes ya tienen muchos grupos listos, entonces esta vez tendrían en teoría un poquito más de tiempo. Entonces, hagámosle. Bueno, voy a mostrarles. Muy bien. La primera, una persona puede distinguir entre un huevo fresco y un huevo duro poniendo a girar ambos sobre la mesa. ¿Cómo sería posible? ¿Qué se les ocurre? ¿Lo han hecho? ¿Cómo se da esta maravilla? De acuerdo a su movimiento, ¿no? Pues ambos tienen un movimiento rotatorio, pero sí, ya si lo ponemos a girar, tenemos movimiento angular. Um, Piensen más bien en lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando un cuerpo estaba en equilibrio y lo poníamos a mover? ¿Qué principio actuaba ahí? ¿Cuál de las terceras leyes de Newton, de las tres leyes de Newton impactaban ese movimiento cuando un cuerpo estaba quieto, por ejemplo? ¿Qué ley tenía que vencer el cuerpo? ¿No se acuerdan? La primera ley. ¿Cuál es la primera ley de Newton? ¿No se acuerdan el nombre de la primera ley de Newton? Gente, me va a tocar hacer el examen, Profe, como los pues es inercia, ejercicios. pero digamos, Ah, ok. lo ponen a girar y luego, pues obviamente va a conservar su estado de reposo luego como tiempo. Ujú. Ahora, si nosotros teníamos inercia traslacional y era la dificultad para hacer mover un cuerpo, aquí tenemos lo mismo pero con inercia rotacional, la dificultad para hacer girar o rotar un cuerpo, no trasladarlo. Y pueden pensar en lo siguiente, el huevo fresco va a tener las partículas no tan ligadas una con respecto a la otra, mientras que el huevo duro sí. Pasaría dos cosas. Si yo roto el huevo duro, yo no estoy rotando solamente la cáscara más algunas partículas que estén cerquitas, estoy rotando todo el huevo. Entonces va a tener una inercia más grande y necesito por lo tanto un poco más de fuerza para ponerlo a girar. Pero una vez yo rompa eso, ya todo el cuerpo se mueve como un objeto sólido, como un sólido rígido. Es decir, va a tener una velocidad angular y no va a cambiar. Mientras que el huevo fresco de pronto sea más fácil empezar a rotarlo, necesito menos fuerza, pero solamente estoy pudiendo rotar la cáscara y algunas partículas que estén rodeadas. Posiblemente la yema no se mueva, porque no está ligado a las demás partículas. Con fricción entre partículas, eventualmente de pronto la yema también comience a girar, pero entonces ya tenemos el momento angular, el momento angular inicial sería redistribuido a lo largo del cuerpo conforme el cuerpo empieza a moverse. Es decir, la inercia ya no sería casi que el de un disco, digámosle. Si lo ponemos a rotar el huevo de pie, sería el cascarón medio de forma de huevo, un cascarón cilíndrico, pongamos.
Y poco a poco empieza la inercia a crecer, a ser un cascarón cilíndrico que tiene cada vez más masa hasta llenarse completamente. Es decir, hasta ir hasta el centro, hasta el núcleo. Entonces la inercia va aumentando. ¿Qué pasaría con la velocidad del huevo tibio, del huevo fresco? Una vez yo comienzo a rotarlo, comienza como un cascarón vacío y se va llenando, es decir, va cada vez moviéndose más partículas por él, por lo tanto la inercia empieza a aumentar. ¿Cómo sería su velocidad final comparada con la velocidad con la que yo lo empecé a girar? Ya que cada vez va teniendo mayor inercia. Menor. Menor. Entonces yo puedo llegar y colocar el huevo fresco, lo comienzo a girar y él veo que empieza a girar y poco a poco va disminuyendo su velocidad y se detiene de pronto más rápido que el otro. El huevo duro necesito mayor torque, darle mayor velocidad, torque para poder ver el movimiento porque pues, es un sólido rígido. Necesito mover un cilindro macizo, pero automáticamente veo todo ese torque representado en cambio de la velocidad angular y no se va a perder fácilmente. ¿Vale? Entonces, digamos, es más difícil girar el huevo duro, pero va a ser un poco más efectivo ver ese cambio en la velocidad. Voy a verlo girando por más tiempo. El huevo fresco va a ser un poco más fácil, pero voy a perderla de una vez. Entonces, pueden hacerlo. Esta mañana que no han desayunado, le dan huevo tibio, que se lo enfríen en agua, que su mamá se lo sirva y no le diga cuál es. Ahí está. Esta, si dos discos circulares del mismo peso o y espesor están hechos de metales de diferentes densidades, ¿cuál disco, si acaso, tendrá mayor momento de inercia con respecto a su eje central? Mismo peso y mismo espesor. ¿Qué opinan? Deben tener el mismo, ¿no? ¿Será? No por la densidad, pero no me acuerdo muy bien. A La ver, densidad cambia el momento ajá. de inercia Pero a la miremos hora. este pedazo, miremos este pedazo. Tiene el mismo peso y el mismo espesor. ¿Puede tener el mismo volumen, los dos discos? Yo diría que sí, profe. Con eso sí. Vale, si tiene el mismo volumen, nosotros tenemos la relación entre densidad, masa y volumen, ¿no? Ojo, si uno tiene mayor densidad y los dos tienen el mismo peso, es decir, la misma masa, ¿pueden llegar a tener el mismo volumen? Si tienen la misma densidad, sí, densidad igual a masa sobre volumen, pero aquí me dice que son densidades diferentes. ¿Qué pasaría Pues con el que cambia. tiene menor densidad? ¿Cómo sería su volumen? Menor. Ah, no. Sería, a ver, Menor densidad, ¿cómo será el volumen? mayor volumen. A menor Mayor volumen. densidad, mayor Son, volumen. ajá, son relaciones inversas. Y si tiene mayor volumen y no puede cambiar el espesor, ¿qué puede cambiar entonces en el disco? La densidad, ¿no? No, pero ya la densidad le hicimos, pero digo el volumen. Ah, O sea, que puede el cambiar. volumen está dado por el espesor y por otra cosa. ¿Qué más sería? Su radio, profe. Sí. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. El que tenga menor densidad tiene que tener mayor volumen, porque la masa es igual. Ya que el volumen no puedo cambiar el espesor, pues puedo cambiar el radio. Entonces, ¿qué tendría? Un disco de madera, por ejemplo, o de, bueno, aluminio, de un radio grande y encima un disco de titanio, de un radio más pequeño. ¿Listo? Porque pues tienen densidades diferentes. El de titanio tendría la misma masa que el de aluminio, solo que el de aluminio al tener la densidad menor, pues puede llegar a tener más volumen, es decir, le puede llegar a subir el radio. ¿Y cuál de esos dos discos tendrá mayor momento con respecto a su eje central, al centro de masa? ¿El de aluminio o el de titanio? El que tenga el radio más grande, ¿no? El de aluminio, porque tendría la distribución de la masa todavía más alejada que el otro. Recuerden que las densidades de masa, perdón, los momentos de inercia casi siempre dependen de lo mismo.
Es decir, es proporcional, o bueno, igual, puede ser, aquí a una constante. ¿Sí? Y constante y la dimensión a lo largo del eje de... perdón, la masa y la dimensión a lo largo del eje. Entonces, si es un disco, pues las constantes son iguales para los dos. Un disco. Si es sólido o si es un disco hueco, ¿no me dicen cuál es? No, sólido. Entonces tendríamos aquí un medio de la masa por la velocidad. Bien. Las masas son iguales. Por lo tanto, lo único que puede cambiar es el radio por esta relación que tenemos aquí entre densidad, masa y volumen. Entonces la inercia del disco más grande es mayor. ¿Listo? Esas son las... O sea, esta pregunta es cortica. Parece una bobada. Pero si yo se lo coloco en un ejercicio, usted tendría que escribir esta clase de cosas, y analizarlo, ¿no? Pilas. Tercera, ¿en torno de qué eje tendrá un cubo macizo su mínimo momento de inercia? ¿Qué opinan? Ahí tiene su cubo. Tiene un cubo de Rubik en la casa, me imagino que lo están girando en este momento. Y ahí está la superficie. ¿Esta será la configuración más adecuada, la que menos tendrá momento de inercia? ¿O tendremos otra? No es cuando el eje pase de un vértice hasta el otro. Sí, aquí miren la distribución de masas y tenemos nuestro eje de rotación en este punto. Básicamente es equidistante, ¿no? A toda la masa a la izquierda está lo mismo de la derecha y pues es bastante simétrico. Pero si de alguna manera yo imprimo una velocidad angular grande sobre el cubo, como sucede por ejemplo con un trompo, el trompo la gente lo pone a rotar como quiera casi. Lo pueden poner a rotar horizontal con una cuerda. ¿Sí? Lo amarran de la cabeza a la punta, de la cabeza a la punta. Y lo ponen a rotar. Y el trompo casi siempre se reorganiza buscando la mínima configuración de momento de inercia. Es decir, donde se conserve mejor su momento angular. Entonces, si yo coloco aquí y amarro un cubo con una cuerdita y lo pongo a rotar, es posible que él rápidamente pase esta configuración. ¿Por qué va a pasar en esa configuración? Porque miremos la distribución de masa en ese punto. Mire, hay mucha masa que ya no va a estar proporcionando la inercia. Por ejemplo, estos pedazos que están aquí, la distancia es muy corta al eje de rotación. Digamos que la distancia original esté como por acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese pedacito? Bueno, es un pedacito extra de masa que tenemos un poco alejado. Pero mire toda la que no la tenemos alejada, ahora que tenemos en todo el centro de masa. En todo el eje de rotación. Esto es mucha más masa la que tenemos en el eje de rotación. Miren la altura. Mientras que esta altura es un poquito más corta. Y miren esta masita, es casi que en el eje de rotación. El único problema sería este, que está por acá en el centro. Y de hecho ese pedacito de masa le daría como una mayor estabilidad. Porque esto se está portando más como un trompo en esta configuración que como este. Ok, el trompo, si ustedes lo ven, tiene un pedacito de masa, digamos que a lo largo del eje, bastante delgada. Y tiene una masita gordita en la parte de arriba que le da como estabilidad. Le da una cierta inercia que le permite rotar con facilidad y que no la vaya a perder. ¿Vale? Los discos son de las cosas más estables para rotar. El disco de Ultimate, el trompo, cosas por el estilo, tiene una inercia bastante centrada en uno de sus lados, en un eje, perdón, en una sola fracción de la masa. Aquí será en la mitad. De hecho, eso se parece muchísimo a una pirinolas, que le llaman, uno que usted rota con los dedos, es como un mini trompo, pero con los dedos, que se puede hacer girar. Sí, profe Perinola. Eso, es un trompito para dedos, muy chiquitico. ¿Listo? Una ficha de jazz era el que tenía cositos de como en forma de X y tenía unas pelotitas de goma. Entonces la gente llegaba y botaba sesos y botaba la pelotica de goma, y mientras la pelotica iba y volvía se tenía que recogerlos del suelo. Esos también se pueden girar y tiene lo mismo, sin importar usted en qué eje los gire, él va a intentar ubicarse en una posición similar a esta. Bueno, miremos este. Este tiene muchas formas de hacerse. Muchas. Se puede hacer por
Es decir, ya vimos energía cinética. La idea es que nosotros, energía cinética rotacional, la idea es que nosotros podamos hacerlo por cualquiera. ¿Sí? Digamos que con una cuerdita aquí y con la masita por acá, nosotros ya lo hicimos. Lo hicimos con sumatoria de torques. Es decir, segunda ley de Newton, rotacional y translacional, con sumatoria de fuerzas. Y lo hicimos con conservación. ¿Se acuerdan? Si se conservaba o no se conservaba el momento angular, era la sumatoria de torques igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Bueno, no lo hemos hecho por energías, es decir, no hemos hecho ese tipo de ejercicio por energía, pero mirando con el grupo anterior, las cosas que me dan acá parece como que está orientado mucho a ese lado. Entonces vamos a dejar el de energías para este que está por aquí, que tal lo hacemos también. Ok. Me dice, sobre una rueda de radio 0,5 está enrollada una cuerda que se desenrolla haciendo una fuerza de tracción constante de 50 newtons. Quiere decir que yo conozco esta fuerza que está por acá. No conozco la masa de abajo, pero sí conozco la fuerza de tracción. Vamos a F. ¿Listo? En 2 segundos se ha desenrollado 4 metros. Eso es lo que se ha desplazado la masita desde esa posición hasta una posición por acá, pongámosle. Dámosle H. ¿Listo? Se pide calcular aceleración tangencial en el punto de la cuerda, aceleración angular, velocidad final, la velocidad angular al final de la cuerda y la aceleración centrípeta de un punto de la cuerda. O sea, me piden todo. Bueno, ¿cuál método sería como el más apropiado para analizar esto? Aquí tenemos un objeto que puede llegar a rotar, tiene una inercia, tiene una velocidad, aceleración angular y se le aplica una fuerza externa. O sea, esta masita como tal ni me dan datos ni me sirve. Pero sí me sirve que es una fuerza externa F, la que ella está proporcionando. No hay más. De pronto podría llegar a despejar aquí el valor de la masa con la gravedad, ¿no? De pronto. Entonces, Profe, qué pena. Esto podría ser como un movimiento de rodadura. no, el de rodadura es cuando él rueda y se desplaza. Pero, digamos, a la velocidad x0, la velocidad que es del centro de masa. Ese es el movimiento de rodadura. ¿Sí? Si estuviera rodando en una superficie. Con la superficie la velocidad 0 y la velocidad del centro de masa, pues en el centro de masa. Ese es el movimiento de rodadura. Ya, ese hay que mirarlo es mañana. Ah, no, ahorita en una hora. Vale. Ok, este. ¿Ni idea? Es un objeto sólido y una fuerza externa en un eje diferente al centro de masa. ¿Por dónde podríamos analizarlo? Todo lo que hemos visto. Profe, ¿será que por un diagrama de cuerpo libre vale la pena? Pues casi que ya está el diagrama de cuerpo libre. Porque es que si nos paramos aquí en el centro de masa como tal, vamos a encontrar dos ecuaciones que de pronto no me ayudan mucho. El peso de esa masa, de la masa mayúscula, que se anula de una vez con la normal que ejerce el clavo que lo tiene contra la pared. Y eso es cero. Entonces no tenemos aceleración centrípeta. Aceleración perdón, del centro de masa. Pero sí tenemos esto. ¿Qué hace esta fuerza por aquí tan lejos? ¿Qué es lo que me imprime esta fuerza a una cierta distancia? Trabajo, ¿no? No exactamente. Piénsenlo bien. Tenemos un objeto sólido incrustado contra la pared con una puntilla. Tenemos una fuerza a un lado. ¿Qué es lo que hace esa fuerza sobre el objeto? Carlos, primeramente. Pues no sé, pues de un torque. Sí, ¿por qué se complican? Pues Es es un que la verdad, torque. ¿La verdad que? o sea, ese tema no lo entendí tanto como los otros sí. Es Eh, que no es como tan físico, me parece a mí, es como más cálculo. ¿Los torques? Tiene toda Sí, la sí, física del mundo.
Es simplemente una fuerza que genera rotaciones. Eso es todo. Si esta F estuviera aquí, en todo el centro de masa, y fuera, es decir, fuera más grande que la normal, pues esta cosa se cae. Entonces tenemos movimiento de la polea. Pero como la tenemos aquí a un lado, no está aplicada sobre el centro de masa, entonces esto rota. Eso es. Es decir, este ejercicio lo podemos aplicar por segunda ley de Newton. Y de nuevo, la traslacional no me sirve. ¿Por qué? Porque este objeto no se traslada, pero sí rota. Entonces, recuerden, me dice sumatoria de torques igual a R cruz F igual a I por aceleración angular. Bueno, ¿en qué dirección iría la aceleración angular? ¿Horaria o antihoraria? Horaria. Horaria. Listo. Entonces aquí tendríamos la aceleración angular. Ok. Podemos hacer entonces la sumatoria de torques en esa dirección. O sea, los torques que me generen rotaciones en ese sentido serán positivos y los que no serán negativos. En ese sentido, ¿esta fuerza F me genera una rotación horaria o antihoraria? Horaria, ¿no? Horaria. Listo, entonces tomémoslo como positivo. Entonces sería R por F, porque R cruz F es R por F por el seno de teta. ¿Y cuánto es este ángulo? 90 grados. Entonces me da 1. ¿Sí? R plus F. Eso ya lo hemos sacado miles de veces. Bueno, igual a la inercia que tenga ese objeto por la velocidad. Y ya tenemos el primer punto. Eso es todo. ¿Listo? ¿La inercia me la dan? No. ¿Me dan la masa del objeto? Tampoco. Eso es lo único falla del ejercicio. Si me dijeran, no sé, es bueno, una rueda de radio R, entonces yo puedo suponer que esa cosa es sólida. Pero igual me falta la inercia o me falta la masa. Pero si la supiera, de una. Reemplazo y Esa ya. aceleración que hallamos es la angular, ¿cierto? Sí, esa es la aceleración angular. No, no la tangencial, sino la angular. No, la angular. Ah, ok. Podemos Entonces hallar, la primera podemos hallar sería la segunda. la... Ah, ok, la segunda, bueno, la segunda. Pero de hecho la primera y la segunda salen casi que de una. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de la aceleración tangencial con la velocidad angular? Es decir, ¿cómo se relacionan estas dos? Profe, esa, la tangencial creo que es la norma de la angular, pues es la que la cambia en magnitud, ¿no? Y la centrípeta creo que era en dirección. Sí. La centrípeta cambia en dirección de movimiento y la aceleración tangencial puede llegar a cambiar qué tan grande es. Pero recuerde, siempre que le hagan ese tipo de preguntas, recuerde esto, que no necesita más. ¿Ok? Entonces, posición sobre una circunferencia igual a R con la posición angular. Y aquí, velocidad igual a R por omega. Y luego, la aceleración que puede cambiar a la velocidad, es decir, la aceleración tangencial es igual a R por alfa. Sí, esas tres que la vimos hace, primer Sí, corte. derivar las tres ecuaciones. No le puedo olvidar. Bueno, ahí ya tenemos la aceleración tangencial entonces. Me queda R por alfa, es decir, esto me queda R cuadrado. Ahora sí tenemos la primera. Bueno, velocidad final de un punto de la rueda. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la aceleración. Tenemos cuánto se desplazó incluso. Es decir, nosotros podemos hacerlo por dos ecuaciones. Podemos hacerlo. Velocidad final igual a la velocidad inicial más dos veces la aceleración, en este caso aceleración tangencial, por el desplazamiento. ¿Listo? H. O podemos hacerlo por esta otra.
¿Por qué les digo que podemos hacerlo por esta otra? Aquí conocemos cuánto fue el desplazamiento, ¿no? H, de una, eso fue lo que bajó. Y H me la dan aquí como 4 metros arriba. Bien. ¿Conocemos la aceleración tangencial? Sí. ¿Conocemos la velocidad inicial, tanto angular como lineal? Por supuesto. El objeto partida del reposo. Entonces, ¿podemos conocer la velocidad final y angular? Sí. Claro. Voy a calcular esta, por ejemplo. ¿Qué sería? 2 a sub t por h. Dos veces r cuadrado por f sobre i y h. Creo. Listo. Ok. Podemos conocer, ya que conocemos la velocidad, podríamos llegar y convertir esa velocidad en angular. No hay ningún problema. Pero si yo quiero utilizar esta ecuación y esta de velocidad angular, de aceleración angular, necesito primero saber qué es delta de h. Pues delta de h va a ser delta de s, es decir, lo que se desenrolló en la cuerda. Yo podría llegar a utilizar esa ecuación que tengo también arriba. Esta, delta de s igual a r delta de teta. O sea, es lo mismo. Tener usted posición o cambio de la posición. Me explico. Supongamos que la cuerda se encontraba aquí en esta posición, ¿sí? Luego se desenrolló. Esta longitud de la cuerda que se desenrolló sería que se movió, por así decirlo, que estaba sobre la polea, ahora se encuentra aquí estirada. Entonces aquí tenemos 4 metros de cuerda enrollados. Una vez esto baje, esos 4 metros de cuerda van a estar colgando. ¿Qué quiere decir? Que este delta de S es H. Exactamente lo mismo. Cojo 4 metros de cuerda, los enrollo en una polea y recorro la longitud de la polea y le voy quitando cuerda. ¿Cuánto? 4 metros. Por eso que tengo la relación de que H y delta de S es igual a la longitud. La longitud del perímetro de la circunferencia. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro dónde saqué eso? Sí, profe. Bueno, pilas. Esta relación ya la tenemos de hace rato, pero no sé si la hemos usado así. Listo. Voy a sacar este delta de teta. Este de teta sería igual a esto. A H sobre R. Y ahora sí, puedo llegar a usar esta ecuación directamente para hallar la velocidad angular. Porque sería entonces igual a esto. Velocidad angular al cuadrado igual. 2 alfa. Ok, 2 r cuadrado por f sobre i por h sobre r. Profesor, qué H pena, ¿por qué sobre radio al r. cuadrado si en el plano va el radio al cuadrado? Ah, perdón, no lo vi. Tienes razón. Estaba copiando el de aceleración tangencial. Es este. Entonces, 2r f sobre i por h sobre r. ¿Listo? Se me elimina r. No depende del radio, la velocidad angular. Tiene sentido. Sería preocupante que la velocidad angular me dependiera de pronto del radio. No, un poquito. Porque la velocidad angular me tendría que depender de un radio. No tiene mucho sentido. Bueno, recuerda que la velocidad angular para una partícula que rota es la misma en cada uno de los puntos. Solamente tengo aquí un radio. O sea, de pronto me depende de diferentes radios, pero al final yo los puedo cancelar, por así decirlo, arriba y abajo. Aquí, como solo tengo un radio, pues es normal que se me cancele. Si fueran diferentes me quedaría por ahí un factor, ¿no? Porque este radio era 2 veces el otro o algo así, pero aquí no. Ok. Y finalmente aceleración centrípeta al final del punto de la rueda, que la puedo cancelar de dos maneras. Ok. Entonces, pregunta.
Yo aquí, de la parte de abajo no alcanzan a ver. 2F sobre... Miren lo que tengo para la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa si la divido sobre R? ¿Cómo me va a quedar acá? Un R lineal, ¿cierto? Eso se me va. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y si multiplico la velocidad al cuadrado por R, me queda con un R lineal. O sea, me queda exactamente el mismo resultado. ¿O no? ¿Sí? Sí, señor. Sí, pero arriba no quedaría con una f al cuadrado. No, 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 porque es la velocidad, ya sea lineal o angular, por R o sobre R. O sea, si cojo aquí la velocidad lineal y la divido con R, me queda esto lineal. ¿Sí? Sí, Y si profe, aquí da lo mismo, tiene multiplico por R, razón. me da lo mismo, igualito. Entonces, sí, efectivamente la Ah, aceleración centrípeta se me cumplió por ambos lados. Y ambos lados los calculé de manera muy diferente. O sea, yo no cogí y calculé aquí la velocidad lineal y la convertí en angular. No, lo que hice fue calcular la velocidad lineal con la tangencial que ya tenía. Este. Luego calculé la velocidad angular con la aceleración angular que ya tenía. Este. Y este delta de teta, esta relación que es la que les mostré hoy, la utilicé. Y era la que de pronto podían no creerme, pero pues da igual. Efectivamente funciona. ¿Listo? Esta relación entre la cuerda que se desenrolla, el radio y el ángulo que recorre la cuerda cuando se desenrolla. Y esto lo vamos a usar en el siguiente ejercicio. profesor, qué pena. Cuéntame. Podemos, no Ay, podemos expandir lo que es fuerza a lo que es masa por aceleración e inercia igualmente para simplificar aún más, ¿o no? sí, claro, pero es que no la tenemos. Pero sí se puede. Aquí, por ejemplo, que tengamos 2 mg por h, pero aquí tendríamos la inercia desde la polea, ¿no? O sea, puede ser un medio de la masa por r cuadrado. Me quedaría, bueno, masa sobre masa en unidades se me cancela. Y 2g por h ah, son unidades casi que ya hemos visto de velocidad angular. Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a cancelar solamente como si estuviéramos cancelando unidades, ¿no? Aquí tendríamos metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos metro arriba. Y acá tenemos metro abajo. Es decir, aquí tendríamos... espere, a ver si esto está bien. Ah, los kilogramos. Ah, los kilogramos los perdí. Kilogramos. Chan, chan. Ay, yo sí soy. Aquí escribí esto sin cuadrado. Qué pena. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Listo. Radio al cuadrado. Metro cuadrado. Aquí tengo metro y metro. Metro cuadrado que se cancela con este. Y tengo 1 sobre segundo cuadrado. O sea, cuando saque la raíz de 1 sobre segundo cuadrado me da 1 sobre segundo. Esas son las unidades de velocidad angular. Radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. ¿Sí se acuerdan? O sea, por unidades está bien. Anderson, no sé si era la pregunta. ¿Cómo que pena? Que por unidades está bien. No me acuerdo si esa era la pregunta que usted me tenía. La que usted me dice que se puede reemplazar. Sí, puedo reemplazar. Y aunque no conozca los Sí, valores, al menos puedo mirar por unidades que está bien. Bueno, miremos este. Este no. No, blanco. Este. ¿Recuerdan este ejercicio? sí, más o menos. Este estaba en un video de los viejitos.
Eh, Ese ejercicio está súper explicado, muy completo y me habla de dos métodos para resolver ese ejercicio. Ya lo habíamos discutido la semana pasada, creo. No la antepasada, la pasada. Básicamente aquí tenemos dos formas de hacerlo. La primera, con sumatoria de torques. A ese ejercicio está en un video por si no lo recuerdo. Sumatoria de torques y sumatoria de masas por aceleración, es decir, segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque esta masa se me mueve hacia la derecha. Entonces tenemos segunda ley de Newton sobre ella, ¿no? Y me da aquí tensión menos la fuerza de fricción igual a la masa 1 por aceleración 1. Listo. Esta de acá me da masa 2 por gravedad menos tensión 2 igual a masa 2 por aceleración 2. ¿Por qué aceleración 1 y aceleración 2? Porque vienen a diferentes puntos de la polea. Quiere decir que la relación entre las cuerdas no es la misma, ¿no? Aquí tenemos, digamos, le explico aquí en el dibujito. Supongamos que se desenrolla un cuadrante, señor Cuetre. Prácticamente eso sí es posible. O sea, ¿Qué que cosa? entre por un radio y salga por otro. Sí, una polea doble. Existen muchas en Vale. la industria o algo, en relojería, en mecánica. Es una polea con dos radios. Entonces tenemos aquí por ejemplo, si esta se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Se está desenrollando de un disco grande con cuerda la masa 2. Y en un disco más pequeñito de radio se está enrollando la masa 1. Entonces aquí se enrolla en el radio 1 y se desenrolla en el radio 2. ¿Ok? Bueno, lo que quiero Vale. mostrarles es lo siguiente. Aquí tenemos las dos cuerditas. Quiero que les quede algo claro. Este sería el cambio de la posición. Es decir, el cambio de posición S1 o la cuerdita que se está desenrollando en la parte más grande. Y este sería el cambio de S2 o de la cuerdita que está más abajo. ¿Cómo sería el cambio angular? Si yo quiero mirarlo, que sería por acá por dentro. ¿Cómo sería mi cambio de teta para las dos cuerdas? Cuéntenme. Sería el cambio de teta, pero con diferentes radios, ¿no? ¿El cambio de teta depende del radio? De la No, posición O sea, y ya en un no. movimiento, pero en una polea, digamos que aquí tenemos la masita, la cuerda, y aquí también tenemos cuerda, y cambiaron esta longitud 90 grados. Eh, ¿Es diferente para cada una esos 90 grados o son los mismos 90 grados? No, ambos son lo mismo. Es la misma, o sea, la posición angular, la velocidad angular, la aceleración angular, para las dos van a ser la misma. ¿Qué sí es diferente? Ah, la cantidad de cuerda que se está desenrollando. Porque en la grande se desenrolla un delta de C1 y en la pequeña un delta de C2. Pero ¿qué pasa con esas relaciones? Pues que son iguales a delta de teta. O sea, es el mismo delta de teta para diferentes longitudes de cuerda. Bueno, como le estaba diciendo. Entonces aquí teníamos segunda ley de Newton y segunda ley de Newton rotacional. Analizábamos torques, ¿no? Aquí el torque que hace la tensión 1, el torque que hace la tensión 2 y mirábamos la dirección de giro. Listo. Segunda metodología, por sumatoria de torques externos. Torques externos al sistema, 2. La fuerza de fricción, 1. Y el peso de la masa, 2. 2. Y ya. Eso era todo. Ahora se acuerdan del ejercicio. Eso era todo lo que tenemos del lado de la izquierda y a la derecha. Sumatoria de torques igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Entonces calculábamos el momento angular de la masa 1 era a la derecha. Momento angular de la masa 2 era hacia abajo. Partículas puntuales moviéndose cada una a un radio diferente de la polea. Y el momento angular de la polea, es decir, la inercia de la polea por la velocidad angular de la polea. Eran las tres cosas que teníamos. Así que les busco el video porque ustedes no se acuerdan. Un segundito. Alguno de estos tiene que estar.
estudiando la dinámica del cuerpo rígido. Hoy estudiaremos el efecto que tiene un momento de torsión neto o torque sobre un objeto rígido. Ah, no, Plazo. son ecuaciones. Hola, continuaremos utilizando la fricción conocido. ¿Cómo se los puede olvidar? Es el de los Se pocos videos que conecta hice este corte. ¿Ya? Ahí se hicieron ese Ante una ejercicio y cuerda es ideal. explicado por dos partes, dos metodologías. Movimiento. Pues, por- ¿Están viendo los videos o no? Sí, profe. Yo sí me acuerdo más o menos. Bueno, y hicimos un ejercicio de este tema, no el mismo ejercicio, hicimos uno parecido, pero pues tocaba hacer otro diferente. Creo que el de la máquina de Atwood. Creo que hicimos la máquina de Atwood con una polea con masa, para que tenga una inercia. Bueno, entonces revisen este porque este ejercicio después de hacerlo, mire, por segunda ley de Newton translacional y por segunda ley de Newton rotacional, usted llega a una respuesta. Esta. Luego lo hacía por conservación del momento. Así como esta era lineal, tenemos la angular. ¿Listo? Y decíamos, ¿cuáles son los torques externos? Estos dos, el peso de la masa 2 y la fuerza de fricción. Y me daba igualito, solamente que esto es una sola ecuación. Es una ecuación bastante sencilla porque pues, es solo una. Y de ahí sale el resultado. Es un poquito más difícil de plantear, pero el cálculo es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque este planteamiento, digamos que es más elaborado, ¿no? Hay que sacar una, dos, tres ecuaciones y mezclarlas. Y hágale. Mientras que en este es una sola ecuación. Y ya. Bueno, ya lo vimos. En fin. Hoy vamos a hacerlo por otra. Una tercera. Eso es lo que decía en el video. Cuando veamos energía cinética, vamos a verlo por energía cinética. Entonces hagámoslo por energía cinética. Bueno. La masita está en esta posición inicial, ¿cierto? ¿Me dicen cuánto baja? No, pero supongamos que baja aquí una distancia h. ¿Listo? Bueno, entonces, si baja una distancia h, ¿cuánto es la energía inicial de mi sistema? Supongamos que la energía la estamos mirando, la energía potencial gravitacional, el cero lo estamos poniendo acá. Amplio. O puede ser arriba. Profe, Me interesa. ¿energía inicial del sistema o solo de la masa 2? De todo el sistema. Si Pues hay el energía primero, inicial. si el primero está moviéndose con cinética, si la masa 2 baja, ¿no? Pero aquí me dicen que el sistema parte del reposo. Entonces sería la potencial. Entonces, ¿de quién? Entonces solo esa potencial de masa 2. Bueno, entonces Exacto. energía potencial de masa 2 sería masa 2 G por H mayúscula. ¿Hay alguna otra energía inicial? Menos la fricción. En energía inicial, No se digamos pone. que todavía no se pone así. Todavía no. Profe, Pero esa podemos. energía perdón, la fricción se pone es en el momento que uno se comienza a mover, ¿no? No la vamos a colocar como tal en las ecuaciones de energía inicial y energía final. Nosotros vemos que la energía cambia es cuando se mueve, perdón, la fuerza de fricción actúa es cuando cambia la energía mecánica. Es decir, cuando tenemos energía final menos inicial, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que hizo trabajo. Y ahí sí metemos la fricción, en este punto. ¿Listo? Pero por ahora estamos mirando solamente qué energía inicial tenía y qué energía final tenía. No hay más. Pero esto de una vez me habla de un sistema no conservativo. ¿Cierto? Del corte pasado. Es lo mismo. Solamente que ahorita vamos a tener una energía adicional. O sea, lo único que me va a cambiar de ese ejercicio es que aquí tengo una energía extra. No es más. ¿Qué energía tenemos ahí en la polea? Bueno, después, digamos, cuando las masas empiezan a mover, por ejemplo, voy a dar la primera, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, otra.
porque la velocidad 1, la masa 1 empieza a moverse hacia la derecha, es cierto. ¿Qué otra hay? Profe, ahí suponemos que Ahí en el final la masa 2 llega a donde la gravitacional es cero o no. Sí, pero puede seguir bajando. La va a tener energía cinética. Sí, sí, cinética sí tiene, sino que tenía esa duda. Bueno, voy a colocar esa otra. Medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Hay otra más? ¿O ya terminé? ¿Hay más energía cinética en el sistema? ahora sí empezaríamos a contar la fricción o aún no. O en realidad no la contamos. Bueno, La fricción es para el cambio, Anderson. A lo último, ¿no? Sí. sí. Por ahora Profe, estamos las mirando la energía que poleas. tendría inicial y final. Listo, la polea. Este de hecho una polea solamente, pero tiene dos radios. Es una polea pegada a otra, puede ser. La inercia la conocemos, sí, de las dos se llama I. Entonces, ¿cuál sería la energía cinética cuando tenemos un objeto sólido rotando? Esta la vimos en la clase Ahí, pasada. ahí entra la velocidad angular, ¿no? Sí, entonces ¿cómo sería la ecuación? Mm, a ver, Un medio de por la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Mejor dicho, pista, es la misma ecuación que tenemos acá. Bien, ok. Ok. ¿Por qué digo que es idéntica? Porque aquí tenemos inercia translacional, inercia rotacional, velocidad lineal, velocidad angular. Es la misma ecuación. Pregunta, ¿entienden por qué aquí coloqué velocidad 1 y velocidad 2? ¿Van a tener la misma velocidad o van a ser velocidades diferentes? No van a ser diferentes por la correcto. del radio. Ajá, porque tenemos diferentes desplazamientos de la cuerda, diferentes radios, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes velocidades angulares, lineales, bien. Ahora sí. Anderson, la parte que usted quería. Perdón. Un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, es decir, la energía final, más el siguiente término de energía final, más... Listo. Esta es la energía final. Esto es la delta de energía mecánica. Menos energía inicial. Energía inicial es esto. Masa 2 por gravedad por h. Listo, ya tengo mi delta de energía mecánica. Igual a la sumatoria de trabajos que atravesaron el sistema. ¿Cuál tenemos aquí? Pues la fuerza de fricción. Fuerza de fricción por la normal que tenga el cuerpo ahí. ¿Cierto? Perdón. Fuerza de fricción por la distancia. Ojo, distancia que habrá recorrido este objeto quitando la energía. Pregunta, ¿esa distancia será la misma que h o será otra distancia diferente? La misma. ¿Seguro? ¿Quiere decir que si aquí se desenrolla una cantidad de cuerda h, aquí también? No, profe. Es más larga la polea que tiene mayor radio siempre. Es más grande, más larga. Entonces aquí podemos llegar a tener otra distancia. Sí, pero va a ser menor. Vamos a h minúscula. Listo, esa es. Profe, una pregunta, ahí en energía final, por qué le sumó, o sea, masa 1, o sea, la energía cinética de la masa 1 con la energía cinética de la masa 2? En el primero. ¿Acá? Ahí. Esto ya tiene que ver con el tema del tercer corte. O sea, aquí si tuviéramos la polea ideal sería igual a mg por m2g por h, la energía potencial inicial, y la final sería las dos cinéticas. Pero como no tenemos polea ideal, pues tenemos que considerar varias cosas. Primero, no están actuando radios iguales, entonces ponemos velocidades diferentes. Y aparte le sumamos la energía cinética de la polea. ¿Por qué lo coloqué aquí al final? Porque al inicio el sistema estaba totalmente en reposo. Entonces básicamente tenemos la masa 2g por h como energía potencial gravitacional. Cuando esa energía se libere, es que tenemos esas tres energías cinéticas. O sea, si esta masa 2 no tiene esa energía potencial, no tenemos movimiento. ¿Listo?
Una vez esta masa 2 comienza a moverse, entonces las tres cosas están moviendo. La masa 1 se traslada, la masa 2 se traslada y la masa de la polea rota. Entonces tenemos las tres energías cinéticas. No sé si esa era la pregunta que tenía. ¿Sí? Señor. Listo, Julián. Ok, ya tenemos mis energías cinéticas, energía potencial igual a lo que perdió. ¿Qué perdió? Pues va a perder una fuerza, trabajo, una energía que va a ser la fuerza de fricción por una cierta longitud h, que es la que está por aquí arriba. Bueno, ahí me serviría muchísimo saber qué es h. Yo tengo la siguiente relación. Tengo que la posición angular es igual a la posición lineal, perdón, es igual al radio por la angular, ¿sí? El cambio de la posición lineal va a ser igual a r por el cambio de la posición angular. Y podemos llegar y sacar la siguiente relación. Quiero que esto me lo vaya a dar por otro lado. Entonces, podemos llegar a tener la siguiente relación despejando. Despejando me quedaría delta de teta igual a delta de s sobre r. ¿Listo? Este delta de teta es igualito para los dos deltas de s. Es decir, yo puedo aquí igualar a dos cosas. A delta de s1 sobre qué radio. ¿Qué radio sería ese? El mayor, ¿no? El mayor. Entonces en este caso sería el radio 2, por ejemplo. Ah, yo le coloqué 2. Entonces hagamos una cosa para que no se confunda. Sí, eso le iba a decir, pero me confunde uno con la de la lineal. Hagamos lo siguiente. Analicemos aquí. ¿Qué es delta de S1? ¿Qué desplazamiento está teniendo la cuerda? O sea, cuando la cuerda se desenrolla aquí 1 metro, ¿cuánto se mueve esta masa? 1 metro también. Es decir, H es igual a el delta de S de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y a ese H que R le corresponde al H mayúscula. El R2. El R2. Listo. Entonces aquí tendríamos la relación entre H mayúscula y R2. ¿Ok? Y eso sería igual a otra cosa. Aquí, ¿qué H tendremos acá? Con esta cuerdita, cuando se mueva a la derecha, cuando se enrolla, cuando eso también se desplaza hacia la derecha. Pues lo mismo, profe, ¿no? ¿Ocurre lo mismo? Sí, lo mismo, pero para el radio más pequeño. O sea, al radio más pequeño le corresponde un desplazamiento angular diferente, ¿no? H minúscula sobre el R1. Ese es el desplazamiento angular y ese es el desplazamiento angular. O sea, los dos desplazamientos angulares son idénticos. Idénticos. Pero ¿qué pasa? Pues que se está moviendo más cuerda en un radio más grande. Entonces le da el mismo ángulo. Menos cuerda en un radio más pequeño. Entonces da el mismo ángulo. Listo. Esta relación ya la tenemos desde el primer corte. Pero miren que es importante porque me saca a mí relaciones entre poleas de diferente radio. Y no solamente eso, sino que también me cumple para aceleraciones angulares. O sea, aquí no lo necesito. Pero podría llegar a tener, miren, podría llegar a tener, supongamos, aceleración. Necesito esa aceleración tangencial. Aceleración tangencial igual a R por alfa. Listo, despejo. Alfa, que sería la misma, va a ser igual a la aceleración 1, por ejemplo, sobre el radio 1, igual a la aceleración 2 sobre el radio 2. Es decir, yo aquí puedo despejar lo que yo necesite. ¿Sí? Yo quiero convertir todo en aceleración angular. Bueno, pues aquí puedo llegar y despejar qué es la aceleración 1. Sería alfa por R1. Ya, ¿qué es la aceleración 2? Alfa por R2. Listo. Quiero convertir todo en alfa. Bueno, entonces donde vea... perdón. Quiero convertir todo en A. Ok. Entonces donde vea alfa,
lo multiplico por R1 y lo convierto en A. O lo multiplico por R2 y lo convierto en A. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo llegar a convertir todo en aceleraciones lineales o en aceleración angular. Vale. Esta clase de relaciones angulares son muy útiles por eso. Pero bueno, eso no lo necesito. Necesitaba solamente esto. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo dos H's. Y no es bueno tener dos H's cuando puedo llegar a tener solo una. ¿Listo? ¿Cuál de las dos va a tener al final? Cualquiera. Voy a reemplazar H minúscula. Puede ser. H minúscula entonces sería H por R1 sobre R2. ¿De acuerdo? Siguiente. Metros sobre metros. Y me queda H. Ahora sí, aquí tengo un numerito. O sea, H va a ser igual a, no sé, H medios. Puede ser 3 medios, 4 medios, cualquier cosa. Lo que yo quiera. Se ve modelado por esta relación de los radios que tenemos acá tan especial. Profe, sí o sí va a ser menor, ¿no? Que el H mayúscula por la cuerda. Sí, claro, tiene que ser menor porque el radio 1 es más grande. No, radio 1 es más grande. Espérate, miramos. No, el radio 1 es más pequeño. El radio 1 es más pequeño, perdón. Entonces aquí tenemos algo más grande dividiendo a otra cosa. Entonces me va a dar pequeñito. Más pequeño. Sí, H va a ser más pequeñito. Vale, voy a reemplazar eso. Me queda lo siguiente. Por cierto, yo aquí podría reemplazar de una vez las velocidades, ¿no? Al fin y al cabo aquí nosotros tenemos la relación igualita a esta de que las velocidades van a ser igual a R por omega. Ya. Puedo reemplazar aquí velocidad 1 por R1 por omega y velocidad 2 por R2 por omega. ¿Sí? Por lo mismo, porque la velocidad angular es la misma para las dos. Lo que me cambia es la velocidad lineal y el radio. Entonces puedo llegar a reemplazar. Bueno, entonces me quedaría un medio de R1 cuadrado por omega cuadrado más un medio de masa 2 R2 cuadrado por omega cuadrado más un medio de I por omega cuadrado. Yo creo que hasta aquí dejo y voy a pasar esto para el otro lado. M2G por H menos la fuerza de rozamiento por H minúscula, que es esto, H por R1 sobre R2. Uy, casi que no cabe. Bueno, de acá, ¿qué puedo hacer? Me interesa la velocidad angular, por supuesto, para luego convertirla en aceleración angular. Acuérdense que la respuesta de los ejercicios estaba en términos de la aceleración angular. Entonces voy a convertirla en velocidad angular sacando factor común. Puede ser. Entonces, casi que ya tengo la respuesta. Sí, ya tengo la respuesta. Velocidad angular al cuadrado. ¿Qué me quedó del otro lado? Pues primero, h está como factor común, ¿no? Lo puedo llegar y sacar como factor común aquí grande de toda la ecuación. H. Listo. ¿Qué me queda después? M2G menos esta fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción no la tenemos todavía, pero es simplemente la fuerza de fricción que tiene el cuerpo cuando está arriba. Es decir, no es una fuerza de fricción de un cuerpo inclinado o algo por el estilo. No, es simplemente nu sub k por la normal. ¿Y cuál es la normal que tiene un cuerpo cuando está en una superficie plana? El peso. El peso. Nu sub k M1 por G. Listo, entonces reemplazo. M1 por G. Ok, nu sub k M1 por G. Nu sub k M1 por G. Listo. Esa relación ahí, dejémosla por ahora.
Se ve un poquito rara, pero me puede ser útil dejarla así. R1 sobre R2. Ok, y aquí ya saqué en término común las velocidades angulares y velocidades angulares. Entonces, ¿qué me queda? Las masas, básicamente, las inercias, perdón, básicamente. Es decir, aquí me queda masa 1 por R1 cuadrado, masa 2 por R2 cuadrado y la inercia. ¿Qué pasa con el 1 medio? Pues el 1 medio va al otro lado. Está para todos los tres términos común. ¿Listo? Entonces abajo me quedaría masa 1 R1 cuadrado. Y ahí está la respuesta. ¿Llegué ya a la respuesta que estaba buscando? De pronto no. Es decir, estoy buscando es la aceleración angular, ¿no? Puedo hallar la velocidad angular, la aceleración angular con la velocidad angular. ¿Cómo lo haría? Diría que derivando. No creo que sea el caso. Esto no es con respecto al tiempo. Bueno, pero yo no necesito el tiempo. Yo lo único que necesito saber es lo siguiente. ¿La aceleración aquí es uniforme o es variable? O sea, ¿cambia con respecto al tiempo o es uniforme? Eso sí necesito saberlo. ¿Ese es un movimiento uniformemente Uniforme, ¿no? acelerado? Ah, bueno, si es uniformemente acelerado, entonces puedo llegar a utilizar la vieja confiable. Esta. ¿Esa? ¿Ya? No es más. Bueno. Puedo de hecho mirar qué es delta de teta, ¿no? Delta de teta es igual a h sobre r2 o h sobre r1. Ahorita miramos cuál reemplazamos. La velocidad angular inicial, por supuesto, es 0. Esto ya lo conozco, así que me interesa despejar el 2 alfa. Entonces despejémoslo. Alfa sería igual. El 2 lo mando a dividir junto con el de teta. Ok. Y me queda del otro lado omega cuadrado. Listo. Este de teta, ahora sí, ¿por cuál lo reemplazo? ¿Por este o por este? De hecho, puedo reemplazarlo por cualquiera de los dos. Por el H mayúscula queda Cualquiera. mejor. Pero queda mejor por el H mayúscula porque ya aquí este H minúscula lo reemplacé por H mayúscula, no al revés. Podría haberlo hecho al revés, pero es que resulta que la ecuación de velocidad ya la tengo en términos de H mayúscula. Entonces me conviene dejarlo en términos también de H mayúscula para que se cancelen. Porque la aceleración no me va a aparecer H. La aceleración angular no me tiene que depender de H. Vale. Entonces aquí tenemos sobre 2 H que me va a aparecer acá, perfecto, y R2 que me va a aparecer arriba, R2, listo, por todo lo anterior, todo eso que está acá. No me acabo. Tampoco va a caber. Listo. ¿Ya? ¿Puedo cancelar cositas? Sí, claro. Aquí esto, por ejemplo. 2H. ¿Puedo meter este R2 aquí y multiplicar todo lo demás? Sí. Y lo recomiendo. ¿Por qué? Porque me permite hacer lo siguiente. Alfa igual. R2 por el primer término. Bueno, entonces me queda M2 por R2 por G. Listo. R2 por este segundo término. ¿Qué me queda? Que R2 se cancela, ¿cierto? Es decir, esto me queda aquí R2 y esto se me cancela con R2. Eso acá, M1, R1. ¿El G no lo saqué como factor común? Ah, sí. Y lo sacamos como factor.
¿Listo? Porque el G está como multiplicando las dos cosas. Sobre lo que tenía antes. Listo. Es decir, este ejercicio lo hicimos por las tres metodologías. Las tres que vimos. Aquí está tal cual. Es la misma respuesta. La misma. Vean las otras dos del video porque entonces son tres cosas que vimos para hacer este tipo de ejercicios. Torques, conservación del momento y ahorita por energía. Por energía sale más difícil, más caro. Sí, si yo quisiera la velocidad, de pronto esto es mucho más sencillo. ¿Okay? Plantea las energías, las ecuaciones de energía y termina acá. Pero luego tener que convertir estas H's y hacer estos delta de teta de pronto puede llegar a complicarlo. Quizás por torque sea más sencillo. Pero si yo quisiera la velocidad angular, no, por acá es más rápido. ¿Eso? Porque es solamente una ecuación también. Bueno, dos ecuaciones, energía inicial y energía final. Pero si usted tiene práctica, usted las escribe en una sola. Energía final menos energía inicial igual a la sumatoria de trabajos. Y de ahí sale el resto del ejercicio. Bueno, estamos un poquito pasaditos. Vamos a tomar unos minuticos para descansar eso. Vale, profe, por cierto, qué pena. ¿Será que usted me puede aclarar algo que dijo al inicio que algo perdió? ¿Qué cosa? Usted habló algo sobre parcial de escuela, ¿cómo así? Parcial de escuela. Ah, que a veces con ustedes como que están como perdidos desde hace quién sabe cuánto, me dan ganas de hacer parcial. No, tranquilo. Por favor. Para ver qué tanto Tampoco. han aprendido. Ojo, bueno, pues porque aquí aprende el que quiere en este nuevo modo, pero no sé, hay gente que de pronto hablaba antes o algo y ya ni idea, ni lo he vuelto a escuchar. No sé si ya se cansaron, están en otras materias o qué. Pues, cositas ahí que preocupan, ¿no? Que digamos cosas que acabamos de ver del otro corte no se acuerden mucho. Y siempre participan los mismos. 2 o 3, ya. Bueno, eso es normal, supongo. Ahí la cosa es, vamos a ver la industria que hace con ustedes cuando los vaya a aceptar y se dé cuenta. Ustedes son generación del COVID. Qué pena. Va a tener que pedirle que me haga un examen de conocimientos. Es la única. Bueno, vamos ahorita. Profe, creo que... Bueno, seguimos. Estoy seguro que ustedes miraron los movimientos rodadura, pero no sé si les quedó exactamente claro. Movimiento rodadura se forma de dos cosas, ¿cierto? Dos movimientos. ¿Qué clase de movimientos son? A mirar aquí un objeto, un cilindro, por ejemplo. Rueda. Cuando rota y se traslada, Ajá. ¿no? Rota y se traslada. Entonces nosotros tenemos aquí la suma de dos movimientos. Uno rotacional y uno traslacional. Bueno, miremos el rotacional. Si esto está rotando, a mí me interesa analizar sobre todo tres puntos. El punto más bajo, el punto medio y el punto más alto. Si solo rota, ¿cuál es la velocidad del centro de masa? Cuéntenme. Un objeto que rota. Cero porque no me mueve, profe. Cero, de una. Si rota, supongamos que lo hace en el sentido horario, ¿cuál sería esta velocidad que tenemos aquí en el punto más bajo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Listo? Aquí tendremos una velocidad. Okay. ¿Y en el punto más alto? Pues hacia la derecha. ¿Cómo son las velocidades en el punto más bajo en comparación con el punto más alto? ¿Cuáles o diferentes? ¿Le ponemos un subíndice o son igualitas? Iguales en magnitud, pero en dirección, pues no. Contraria, ¿cierto? Listo. Pero la magnitud, igualita. Bueno, voy a dejarlo así magnitud. Ahorita les muestro por qué.
Y ahora el traslacional. Si el traslacional, el objeto se mueve, digamos que yo tengo clarísimo que eso se va a mover hacia la derecha. Entonces puede ser que esa velocidad pues sea igual a la velocidad del centro de masa. ¿No? A la derecha. ¿Cómo sería hacia abajo? Y en el punto más alto. ¿Cómo serán los vectores de velocidad que irían ahí? Solo se traslada. Profe, van para la misma dirección, si no, no se traslada. ¿Y la magnitud? ¿Igualita o diferente? No sé, la verdad. O sea, pues, Piénselo así, si el cuerpo se traslada y algún punto de velocidad es diferente a la velocidad del centro de masa, entonces rota. Pero si se traslada todos los puntos del objeto, absolutamente todos, con la misma velocidad, la velocidad del centro de masa, pues el objeto se mueve. O sea, se traslada, no rota. Sí, es lo mismo que tener una partícula puntual. Cada uno de los puntos, su velocidad es la velocidad del centro de masa. Entonces yo muevo este objeto, la velocidad del centro de masa, la de acá y la de acá es la misma, por lo tanto el objeto se mueve así. Solo se traslada, no es más. Okay. En el momento en el que alguno tenga más rápido, por ejemplo este y este sea más rápido, pues entonces el objeto roda, se traslada y también está rotando. Eso no es lo que quiero. Lo que yo quiero es que ellos se muevan a la misma velocidad. Entonces la velocidad de todos los tres puntos es igualita. ¿Ok? El movimiento de rodadura es esto. Pero se hace de tal manera que el punto más bajo, el más bajo, sea cero. Es decir, que este vector que va hacia la derecha, que es la velocidad del centro de masa, sea igual a este vector que va hacia la izquierda, lo que hace que ese punto a la izquierda tenga que ser también la velocidad del centro de masa. Por lo tanto, el de arriba también tiene que ser la velocidad del centro de masa. Y ese es el movimiento de rodadura. La suma de esos tres vectores. No es más. ¿Puedo llegar a mirar cómo me queda? Sí, claro. ¿Qué me queda, por ejemplo, en el punto más alto? ¿Qué me queda cuando sumo los tres vectores? Ya que tengo rotacional más traslacional. ¿Qué me queda en el punto Debería más quedar alto? 2 veces la velocidad del centro Del de centro masa. de masa. Exactamente. ¿Qué me queda en el punto de la mitad? Igual. Solamente algo más cero. O sea, la velocidad del centro de masa. ¿Listo? ¿Y qué me queda en este punto? profe, yo diría ahí que queda cero, pero ¿Sí? no sé. Sí, tal cual, cero. Conclusión. Llanta de un carro. La llanta del carro me pasa por el pie. Sí, no va a tener velocidad en ese punto. Así que es difícil que él me pase hacia atrás del carro o hacia adelante. Simplemente cuando él está en la parte más baja de la llanta, él está con velocidad cero. Entonces me espicha el pie. Okay. Si es un Renault o un carro por el estilo que no pese más de 200 kilogramos, a usted le está pasando por cada llanta, bueno, 200 kilogramos con más carga y conductor, le está pasando por cada llanta la cuarta parte, ¿no? 50 kilos. Es decir, a mí me pasó de niño un carro por un pie y no sentí nada. Al reiterar no sentí nada. Sentí que algo muy pesado me había pisado, ya. No es más, 200 kilogramos sobre una llanta, bueno, sobre todo el carro, 50 kilogramos y le pasa en la parte de abajo, los picha y listo. Si la llanta lo choca de frente, lo choca con la velocidad que tenga el carro. Pero si la llanta lo estrella en la parte de arriba, lo está chocando el doble de la velocidad que tenga el carro. Es decir, que el punto que hay que tener cuidado es el punto de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y de pronto este de acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, este es el movimiento de rodadura. Listo. Resulta que este movimiento de rodadura también se puede ver como una rotación. Es decir, nosotros tenemos la inercia del objeto cuando rota simplemente como la inercia alrededor del centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa es el que tiene velocidad cero. Quiere decir que el objeto está rotando alrededor de este punto. Sencillo. ¿Alrededor de qué punto está rotando este objeto? ¿Alrededor del eje? ¿Alrededor del punto más alto? ¿Alrededor del punto más bajo? ¿En dónde está rotando el punto? El objeto. Aquí me voy a colocarle 0.
Eso es un punto, esa es una cosa interesante de ver. Una llanta del carro cuando se mueve con movimiento de rodadura, alrededor de qué punto rota realmente. Son tres posibilidades. Rotar, rotar Sí, rotar. en el centro de masa. Lo que pasa es No, que no, 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 señor. Para nada. Eso lo hace solo en el movimiento rotacional. En ese Yo sí es digo el que centro de masa. donde tiene la mayor, que sería arriba, ¿no? En el 2. Tampoco, porque ese se está trasladando. Alrededor de ese punto no está rotando. No, en el movimiento rodadura solo hay un eje de rotación. El Y único que queda entonces, pero es ¿por qué? es el único que queda porque ahí tiene la velocidad cero. ¿Qué quiere decir? Que la llanta del carro siempre está rotando alrededor del punto más bajo. Bueno, es cierto, alrededor, en el siguiente segundo, ese punto más bajo ya no está acá, ¿cierto? Porque el carro va moviendo. Ese punto está por acá, atrás, pero no interesa. Sigue siendo la misma ubicación geométrica, el punto más bajo donde está rotando. Ese es un movimiento extraño porque usted pensaría, no, pues si él está rotando alrededor de este punto, entonces él tendría algo como por el estilo, ¿no? O sea, va rotando alrededor del punto, va rotando alrededor del punto, alrededor del punto, alrededor del punto, alrededor del punto. Eso sería si yo lo considerara alrededor de ese punto solamente como si fuera un movimiento rotacional, pero no es rodadura. Quiere decir que él se va desplazando mientras el punto de rotación va cambiando. ¿Cómo va cambiando? Pues así. Dios mío. Mis dibujos. Bueno, en fin. Ok. ¿Qué quiere decir? Pues que si él se desplazó esta distancia, es la misma distancia que se desplazó acá. Es el movimiento rodadura. Pero siempre estamos rotando alrededor de este punto. ¿Ese punto se está moviendo? Sí, claro, se está moviendo. Pero el siguiente punto que ubique esta ubicación geométrica es el punto alrededor del que le está rotando. ¿Podemos calcular energía cinética? Pero por supuesto que la podemos calcular. Lo único que necesitamos calcular ahora es la inercia que tiene un movimiento al rotar, no alrededor de su centro de masa, sino de un eje paralelo al centro de masa que está en dirección del radio. Es decir, nos hace falta utilizar el teorema de los ejes paralelos, que me dice lo siguiente. Va a ser la masa del objeto por la distancia a la que esté rotando, en este caso pongámosle el radio al cuadrado, más la inercia del centro de masa. ¿Sí? Esa es la inercia del objeto mientras rota alrededor de uno de sus extremos. ¿Cuál es la inercia del objeto que tenía en el centro de masa? Esta. De una. O sea, solamente la rotación tenemos la inercia en el centro de masa. Al ponerle aparte que él se está trasladando, esta es la nueva inercia que tiene. Porque él está rotando alrededor del punto más bajo. Sí, yo sé. El pavimento evita que él ruede hacia abajo del pavimento. Está acá haciendo que este puntico cambie. Este puntico está acá, luego se mueve acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. Y fue el desplazamiento. Pero en geometría, este punto siempre es reemplazado por otro, pero alrededor de ese punto es que le está rotando. Eso no va a cambiar. Entonces, ya que tengo la inercia, lo único que yo necesito calcular es la energía cinética. No es más. Entonces, la energía cinética nosotros la tenemos como K rotacional igual a un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Y ya. ¿Eso qué será igual? Pues a la inercia medio a 10 centros más. ¿Listo? Me faltó la velocidad angular al final. Qué pena.
casi terminamos. ¿Qué será r cuadrado por omega para un movimiento circular? ¿Ni idea? Inercia por velocidad angular. Casi, casi, pero esto lo puedo reemplazar por otra cosa, de una. Lo puedo reemplazar por eso. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masa es igual al radio del objeto o al radio del objeto por la velocidad angular que él tenga. ¿Cómo lo sé? Reemplazando cualquier punto. Miren, esta es la inercia que él tiene rotacional. La energía, perdón, que tiene rotacional, ¿cierto? Ya, la parte rotacional. Esta sería la velocidad del centro de masa que él tiene aquí traslacional. Esta realmente es la ecuación que uno dice, hey, él tiene que cumplir esta ecuación. Esta es la ecuación más importante para que él pueda llegar y tener un movimiento de rodadura. Que bueno, yo les dije, sí, tiene que cumplirse esto. Cuando yo sumo la rotacional hacia la izquierda, la traslacional hacia la derecha, me tiene que dar 0. Pero realmente la que, digamos, es como crucial o más importante es que la velocidad del centro de masa tenga esta relación. Si la velocidad del centro de masa tenga esta relación, entonces esta relación es posible. Entonces esta relación es casi que evidente o deductiva. Pero lo mejor es mirarlo primero qué condiciones tendríamos y luego qué consecuencias tiene. Pues esta es realmente la ecuación como más importante. ¿Vale? ¿Qué me permite? Cambiar este R por omega. Ay, espera, yo le metí aquí cuadrado. Ok. Cambiar este R por omega por velocidad del centro de masa al cuadrado. Y esa es la ecuación que ustedes de pronto vieron en el video. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí ya no es rotacional, aquí simplemente es K. Que ya saqué los dos términos. ¿Qué quiere decir? La energía cinética se puede descomponer en cinética traslacional y rotacional. Eso está claro, eso lo tenemos desde antes. Pero para el movimiento de rodadura, la energía cinética que tenemos es de la partícula mientras se traslada, es decir, con la velocidad del centro de masa. Y la velocidad angular es la velocidad angular que tiene la partícula mientras rueda. Y ya combinándola con la inercia del centro de masa me da energía cinética rotacional. ¿Listo? Y esta relación la podemos utilizar siempre. Es decir, si en algún ejercicio nos piden la velocidad angular, pues reemplazamos aquí la velocidad del centro de masa sobre R y la velocidad angular. Y si me piden la velocidad del centro de masa, pues entonces multiplicamos perdón, si me piden la angular, entonces cojo acá y multiplico por R y obtengo todo en términos del angular. La puedo llegar y trabajar con esta ecuación. ¿Listo? Este pedacito lo vieron en el video, esta ecuación, ¿han entendido dónde salía? O no mucho. De nuevo, esta es la relación del centro de masa, de la velocidad del centro de masa. Y esa relación la saco aquí del movimiento traslacional. Esta relación que tengo acá del movimiento rotacional me sirvió, de este completo de hecho, me sirvió para sacar aquí el valor de la inercia y establecer cómo es que operaba. Cómo es que solo cogiendo la energía cinética rotacional puedo llegar a obtener las dos, la cinética traslacional y la rotacional. ¿Listo? ¿Es un objeto rotando? Sí, pero rota en un punto diferente al centro de masa. Y por eso me quedan dos energías. Bueno, ¿habían visto esto en el video o no? ¿Les había quedado claro? ¿Les quedó claro ahora? Ahorita sí, bro. Profe. Señor, ¿qué pasó? ¿Alguien más preguntó? No, profe. Bueno, vamos a ver. Esta es la única ecuación que necesito, pero es importante tener esos conceptos claros. Que esta velocidad del centro de masa y esta velocidad angular están muy ligadas. Muy ligadas. Esta ecuación
la misma ecuación de siempre, o sea, no estoy cambiando mucho las cosas, ¿no? S igual a R por teta, V igual a R por omega y aceleración tangencial igual a R por alfa. Pero quiero que les quede claro que estas dos no son desligadas para nada en esta ecuación. ¿Sí? Esta es la velocidad del centro de masa que está ligada con el radio con esta velocidad angular porque es del mismo objeto, del mismo objeto. Pueden llegar a transformar una en la otra. Bueno, preguntas ahora sí. ¿Cómo se trata el movimiento general de un cuerpo rígido? El general. La A, profe. Sí, como una combinación de energías cinéticas y rotacionales. Aunque me hablan aquí de movimiento en general, ¿no? Una suposición de la altura. Listo. Digamos, si me dijeran aquí cómo se trata la energía del movimiento general de un cuerpo rígido, te diría que la primera. Porque esta se ve bien, ¿sí? Pero me hablan del movimiento, entonces yo podría llegar a pensar, bueno, pero es una descomposición de movimiento translacional y uno rotacional. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Descompusimos el movimiento rotacional y el movimiento translacional que tiene un objeto. Y le hicimos diferentes truquitos, por así decirlo, para obtener aquí las velocidades. ¿Vale? Segunda, para demostrar la expresión de la energía cinética de un cuerpo rígido, se parte la energía cinética de la partícula medida por un observador inercial ubicado en el origen del sistema coordenado. Okay. ¿Cómo se relaciona esta energía con la del centro de masa? ¿Qué opinan? Básicamente esto. Estas dos, no sé si se dieron cuenta, es el mismo movimiento. Solamente que hay dos observadores. Uno que está observando el cuerpo desde el mismo cuerpo. Es decir, parado en el cuerpo. Si yo estoy parado en el cuerpo, yo no veo el movimiento. Lo único que veo, si estoy parado en el eje de la llanta y estoy mirando la llanta, es que rota. ¿Ok? Y si yo estoy por fuera de la llanta, entonces yo veo solamente ese movimiento, que él rota y se traslada, es decir, el movimiento de rodadura. Si estoy por fuera del movimiento, yo veo esto, y si estoy dentro del movimiento, veo esto. ¿Qué pasa? Que me falta analizar un movimiento, pues la traslación, porque este sistema de referencia, que es el rotacional, se mueve también con una velocidad constante con respecto al que lo está mirando todo completo. Y esa velocidad constante está acá, en la traslacional. Entonces, dos sistemas de referencia, realmente, y los dos sistemas de referencia se mueven a una velocidad constante, la velocidad del centro de masa. Por eso es que es muy importante llegar y mirar las energías con una velocidad relativa. Estoy mirando la velocidad relativa. ¿Cómo es la velocidad relativa de este cuerpo cuando yo roto con él? ¿Cómo es la velocidad del cuerpo cuando yo no roto con él? Lo miro desde lejos y de ahí saco las demás. De pronto ese no fue el orden que seguimos, pero ese es el orden más sencillo de explicar, ¿no? Si yo les digo, bueno, vamos a mirar aquí y luego acá y luego sacar este, complicado. Pero es la misma relación. Bueno. En un movimiento rodadura pura. Este lo acabo de decir, les dije que no lo olvidaran. ¿Se le olvidó? ¿Qué opinan?
Profe, ¿cuál es la tercera o la cuarta? Porque pues mi internet está mal, no sé si se dio cuenta que me sacó. ¿Yo? Ah, el internet. Ok. Sí, sí. ¿Cuál es la tercera o la cuarta? Esta, la tercera. ¿Qué relación hay en un movimiento de rodadura pura? ¿No sería como la A? La velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial de los puntos de la superficie del cuerpo rígido. Ah, eso sería cierto para esta, traslacional. ¿Sí? O que la velocidad del traslacional sea igual a la rotacional. Eso será cierto. Pero aquí me están preguntando del movimiento de rodadura pura. O sea, la combinación de los dos. Es decir, este. Para ese me tiene que cumplir algo muy particular. Y de hecho lo resalté bastante. ¿No? Esta cosa. La velocidad del centro de masa, ajá, es igual a la velocidad angular, ajá. Ah, es que está mal escrito. El tercero eso yo iba a decir. Quizás un... Por el radio del cuerpo rígido. ¿Listo? Vale, por esa. Pero sí, esta es la única. La fricción no genera torque, la energía cinética se conserva. Veamos que no tiene nada que ver. Bueno, ¿qué es un movimiento de rodadura pura? Pues, profe, como se dijo ahorita, pues supongo que la... Se puede También, descomponer el profe. movimiento de traslación y la rotación. ¿Listo? Bueno. Pregunta, ¿habrá fricción entre la superficie del objeto rígido? ¿O no? En el movimiento, no, si no me equivoco, no se toma en cuenta, pero se supone que debe haber para que pueda trasladarse, ¿no? Es la fricción más grande posible. Es decir, ¿cómo hago yo para que la velocidad aquí sea cero? ¿Cómo hago yo para que la fuerza me haga torque? O sea, yo necesito que haga torque, de hecho. Solo que ese torque es necesario para que haya movimiento. ¿Sí? No es un torque que me ayude en movimiento, es un torque que me dificulte el movimiento. No. El torque está ahí. Pero es un torque sobre qué eje? Sobre el eje de rotación. Entonces, esa fuerza que si fuera rotacional actuaría acá y evita que esto gire, una vez usted libera el eje central, lo único que hace es que esa fuerza se convierte en el nuevo eje de apoyo. Yo puedo llegar a rotar una llanta o algún objeto y aquí tener un eje de madera, ¿sí? Lo hago rotar lo suficientemente fuerte, fuerte, fuerte y la coloco sobre el piso. Esta fuerza que se va a ejercer acá va a ser mucho más grande que la del eje de madera. Es posible que esta fuerza mantenga la nueva rotación, es decir, que cambie el eje de rotación y esta fuerza que está haciendo acá pues, se rompe, no aguanta mucho el eje de madera y el cuerpo empieza a rodar. ¿Vale? Entonces, del torque, pues pronto ahorita creo que hay una pregunta. La podemos mirar. Vale. ¿Qué cantidad se conserva en el movimiento de rodadura pura? ¿Qué opinan? Energía cinética, energía mecánica, el torque, momento angular. Ya vimos que la energía cinética se conserva, ¿no? Es decir, podemos llegar a tener energía, ya tenemos energía cinética instantánea. Es decir, la energía que tiene por girar y la energía que tiene por trasladarse. Podemos también llegar a tener la energía potencial del cuerpo. Y podemos llegar a tener energía inicial y energía final. Si una llanta sube hasta el fondo de una colina
pierde la energía rotacional y la energía translacional, pero adquiere potencial. Y si inicialmente tenía energía cinética rotacional y translacional, pues esa es la energía que tenía y la va a perder al convertirla en energía potencial. Esto, digamos que es sencillo porque ya vimos que puede tener otra energía cinética. ¿Cuál? Pues las dos, con los dos movimientos que tiene. Pues tiene una por separado. Y que se conserve la energía mecánica no está prohibido. Se puede conservar. Y se conserva perfecto. ¿Tiene fricción en movimiento rodadura? Sí. Pero es una fricción que, de nuevo, ya vamos a ver, no se opone al movimiento. Ok, para nada. No se opone al movimiento. Bueno. ¿En cuáles casos no se cumple la condición de rodadura pura? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Donde la superficie de rodada pueda ser muy irregular. Sí, pero podemos llegar a tener saltos, ¿no? De la superficie muy regular. Donde no haya fricción. Donde no haya fricción, porque todavía no tenemos rodadura pura, tenemos, no sé, resbala, por así decirlo. Entonces vamos a tener ahí sí un movimiento donde esto no se me cumpla, y eso es lo más importante. Esto, que la velocidad del centro de masa no sea R por omega, porque podría ser que la velocidad del centro de masa sea menor. Imagínense una rueda que ruede rápido y se mueva muy lentamente. Pues la velocidad del centro de masa será pequeña y la angular alta, que es el caso cuando un carro patina, ¿cierto? Patina. Es decir, está patinando y no se desplaza. O si va en una cumbre y de nuevo no tiene buena fricción con el pavimento, puede ser que tenga velocidad centro de masa grande, o sea, va a toda, pero la persona no es capaz de controlarlo, no es capaz de dar una velocidad angular para que el carro, digamos, retroceda. Él podría tener una velocidad angular incluso negativa. ¿Sí? Está intentando que el carro frene, está en reversa y el carro nada, sigue hacia adelante. Entonces no se me cumple esta relación. No tenemos la relación y por lo tanto pues ya no tenemos esa condición de rodadura pura. La condición realmente de rodadura pura. La velocidad del centro de masa sea igual a R por omega. Bueno, ¿cómo sería la expresión para el torque? Ah, aquí está. Y el momento angular de un cuerpo rígido que rota y se desplaza al mismo tiempo. Bueno, creo que ese pedacito ya casi se le imagina. ¿Ok? Aquí la cosa es, si fuera este rotacional, chévere, porque el torque, es decir, aquí cuando tenemos la parte de abajo, está haciendo torque contra el objeto, puede cambiar su momento. El translacional también, pero en este es el eje de rotación. Si ese es el eje de rotación, entonces nosotros podemos llegar a calcular alrededor de ese eje de rotación la fuerza de fricción que existe, por supuesto. ¿Listo? Pregunta: ¿esa fuerza de fricción es cinética o es estática? ¿Qué opinan? Debe ser estática, ¿no? Porque hicieron que era la máxima. Porque ese objeto no se mueve de ahí. ¿Listo? Aparte, algo mencionó de la máxima. Recuerden que la fricción estática crece hasta que el objeto más pueda y ya se convierte en cinética y que es un poquito más bajita, ¿no? Es decir, la llanta del carro va a tener una muy buena fricción mientras tenga agarre, pero una vez le pierde el agarre, a veces es difícil recuperar el agarre con el pavimento. ¿Bien? Y si es estática, ¿por qué? Porque ese punto no se está moviendo. Él está rotando, sí, pero aquí siempre hay una fuerza de fricción estática entre la superficie. O sea, ustedes ven la rueda del carro como algo exótico. Es caminar. Es caminar, solamente que sus pies están haciendo, de hecho sus pies, si la suela de zapato es medio elástica, están haciendo algo similar, ¿no? Entonces llega y coloca primero el empalme del pie y va formando como una especie de curvatura, es decir, una especie de rueda, y va colocando el pie, ¿cierto? Siempre, el pie nunca se movió con respecto al pavimento. Usted sigue avanzando. Siempre que ponemos ejercicios de caminar o algo por el estilo, nunca hablamos de la fuerza de fricción que hay entre el pie y el zapato e impide el movimiento. No, usted necesita esa fuerza de fricción para que haya movimiento. Bueno, entonces, si tenemos esa fuerza y está en el eje de rotación, entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos torque o no tenemos torque?
¿Qué opinan? Profe, yo digo que sí. ¿Cómo es posible? Mejor dicho, sumatoria de torques sería igual a lo siguiente. R, la distancia desde el eje de rotación y la fuerza que se aplica en el eje de Ahí es rotación. 0, ¿cierto? La distancia. Y eso va a ser igual a I por omega. Ese es el punto, que la distancia es 0, porque ya se está aplicando en el eje de rotación. Entonces, ¿hay torque en el movimiento herradura? No. Es 0. Sí, lo que quiere decir No que hay. esta velocidad angular, ¿qué sería? Constante. Pues 0. Ah, constante. Perdón. Por eso, güey. 0, 0, 0, 0, 0, 0. La velocidad sería angular. 0 y la velocidad Aceleración. constante, ¿no? Aceleración angular 0. Sí, 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 lo dije mal. Vale. Esto es 0 porque este R es 0. ¿Listo? Ahora, cuando me hablan de momento angular, vamos a mirar. Momento angular. También tenemos dos cosas. R cruz P lineal. Y eso va a ser igual a I por L. ¿Esta sería 0 o no? Esta sí no me interesa el torque, ¿no? Ah, no me interesa tanto, mejor dicho. Momento. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Tenemos momento angular o no lo tenemos? Oh, sí tenemos momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí en todo el centro de masa pues la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Y no solamente eso, sino que tenemos ahí en el centro de masa, tenemos el momento que tenga en el centro de masa. Ese es el momento del punto del centro de masa. Y más general, tenemos un objeto que tiene una inercia. No es la inercia del centro de masa, no. Es la otra inercia, es decir, la sumatoria aquí de momento sería igual a la inercia alrededor del punto verde, mejor dicho, y... Ah, espere, creo que le coloqué L cuando esto es velocidad angular. Qué pena. Y que sería... Ahora sí. ¿Era qué? La masa por el R cuadrado más la inercia del centro de masa. ¿Listo? Por omega. Eso sí lo podemos llegar a tener. Vale. Listo. Dejemos hasta ahí. Este péndulo de Winterforce, búsquenlo. Búsquenlo a ver qué es. Creo que es el péndulo que tiene un resorte y en la parte de abajo tiene un objeto que puede llegar a tener rotación. ¿Listo? Bueno, la próxima clase hacemos ejercicios. Estos que están acá son muy sencillos. Es un disquito subiendo en una superficie y este es un disquito por acá que se traslada. La próxima clase hacemos de pronto unos más complicaditos. Mañana hagan esto si quieren para que practiquen hoy y mañana hacemos los demás. ¿Ok? Bueno, los dejo. Chao, que estén bien. Vale, profe, gracias. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Chao, se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego.